Listo. A ver, buen día también, Karen Quispe, Alessandro Ledesma. Buen día con todos los chicos y chicas de Selección Uno. ¿Cómo están, jóvenes de nuestro colegio APU? Muy bien. Vamos a continuar con la historia universal. Hoy tocaremos un par de temas: la Segunda Revolución Industrial y las ideologías obreras. Esos temas nos van a ubicar en Europa en el siglo XIX, fundamentalmente. Así que vamos para allá, nos vamos para ese tiempo, ¿no? A ese lugar, ¿no? Para estudiar, pues, estos temas. Muy bien, entonces, vamos a empezar con la segunda revolución industrial, muchachos. Ahí está. Eh, Recordemos algunas ideas, a ver. Nosotros sabemos que la revolución industrial es un proceso de cambios a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, que se inició en el siglo XVIII, cuando se introdujo el maquinismo, es decir, cuando comenzaron a utilizarse máquinas en la producción, en el transporte y en otras actividades. Desde el siglo XVIII, las máquinas nos acompañan hasta el día de hoy. Por eso decimos que la revolución industrial y el maquinismo, pues no han terminado, ¿no? Se extienden hasta el día de hoy. Pero no es lo mismo, pues, la tecnología utilizada en el siglo XVIII a la que contamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es dividir a la revolución industrial en varias fases, ¿ya? Muy bien, tenemos la primera revolución, la segunda, la tercera, y actualmente se está hablando de la cuarta revolución industrial. Nosotros ya hemos estudiado, entonces, qué cosa es la revolución industrial, ya hemos estudiado antes sus causas, sus características, y también hemos analizado las características de la primera revolución industrial. Así que hoy lo que vamos a hacer es estudiar las características de la segunda revolución industrial, ver qué cosa de novedad, ver qué innovaciones nos trae la segunda revolución en comparación de la primera. Listo. Entonces, para eso, a ver, decimos que esto es la segunda fase de la revolución industrial, en el cual dice el maquinismo se expandió por el mundo. Ah, ya, acá vemos una de las principales diferencias entre la primera y la segunda revolución, porque durante la primera revolución, el maquinismo se centró en Inglaterra, ¿ya? Inclusive, los ingleses no querían que las máquinas que comenzaban ellos a utilizar, ¿no? Como sobre todo la máquina de vapor, salga de su país. Porque si estas máquinas llegaban a otros países, habría competencia, ¿no? Y no querían competir ellos, ¿no? Querían llevárselas solas, ¿no? En cambio ahora, en esta segunda revolución, el maquinismo, la tecnología, ¿no? Las innovaciones, pues van a realizarse en distintos lugares del mundo. Cuando hablamos de la segunda revolución, nos ubicamos en Europa, pero también en América del Norte, en Asia Oriental. Así es, vemos una revolución que se ha extendido por el mundo. La tercera revolución, pues, será con una expansión aún mayor, ¿no? Muy bien. Entonces, como vemos, poco a poco, la revolución industrial va, pues, extendiéndose por el mundo, ¿no? Muy bien. Aquí podemos recordar las fases de la revolución industrial. A ver, vamos a colocar en esta línea a la primera revolución, que decíamos se desarrolló entre 1760 y 1860 aproximadamente. No tenemos años exactos, porque estas no son revoluciones políticas donde pues sea un levantamiento acá o disparan contra alguien y entonces
ya sabemos exactamente cuándo empezaron las cosas. No, acá son fechas aproximadas. Muy bien. Así que esta primera revolución duró casi un siglo, ¿sí? Un siglo. Muy bien. Después viene la segunda revolución, desde 1860 a 1914, ¿no? Aproximadamente. Ahí está. ¿Ya? Y la tercera revolución ya sería, pues, a lo largo del siglo XX. Y de aquí faltaría todavía la cuarta revolución, pero eso ya son los tiempos actuales. Inclusive al Perú no llega una cuarta revolución, así que, pues, hasta para algunos puede ser todavía el futuro, ¿no? Y en historia nosotros, pues, vemos lo del pasado, ¿no? Muy bien. Para recordar algunas cositas más, en la primera revolución nos habíamos centrado en la máquina de vapor. ¿Sí? La primera revolución fue la revolución del vapor. Con el vapor se movió, pues, máquinas de tejer, se movió, ¿no? Una locomotora, un barco, pues así es. ¿Ya? Como vemos ahí, una locomotora, la de Stevenson. En cambio, en la segunda revolución hay otra tecnología ya. Tenemos aquí un teléfono, acá tenemos un automóvil. No serán pues los teléfonos ni automóviles más modernos, son los que se construyeron en ese tiempo de la segunda revolución, ya en este lapso de tiempo. Muy bien, estas máquinas ahora van a utilizar otras fuentes de energía. Este automóvil tal vez se mueva con petróleo. Este teléfono pues va a requerir de electricidad. Así que tenemos una segunda revolución centrada en la electricidad y el petróleo. En la primera nos habíamos centrado en el vapor y el carbón para poder echar al caldero y que siga pues generando ese vapor para que la máquina se mueva, ¿no? Muy bien, ahí está. Y ya después vendrá por la tercera revolución, donde habrán otras fuentes de energía utilizadas, otras máquinas. Aquí coloco, por ejemplo, ¿no? Un ordenador, coloco un brazo mecánico, ahí está, ¿no? Que corresponden a la tercera revolución. Eh, Muy bien. Tampoco coloco pues la computadora más moderna, ¿no? Porque pues estamos hablando del siglo XX, pues ahí está, ¿no? Ya en la cuarta revolución, pues ya los avances son mayores todavía, ¿no? Pues robotizado las cosas, con inteligencia artificial, el Internet de las cosas, con una velocidad de Internet pues súper rápida, lo que llamamos el 5G, pues eso ya es el presente o el futuro, ¿no? En algunos casos, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy nos toca revisar la segunda revolución industrial. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí vamos a colocar una gran diferencia entre la primera y la segunda revolución. Durante la primera, pues un país fue el campeón de la primera revolución, Gran Bretaña. También le suelo llamar Inglaterra, u oficialmente se le conoce a este país como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Actualmente sería Irlanda del Norte. ¿Ya? Entonces, no hay problema si le dicen Gran Bretaña o Inglaterra únicamente, ¿ya? No nos vamos a complicar en esa parte. Entonces, decimos que durante la primera revolución, pues los avances se centraron en este país, Gran Bretaña, ¿ya? Era la única potencia industrial en ese tiempo, de la primera revolución. En cambio ahora, durante la segunda, Inglaterra, Gran Bretaña, digamos que fue superada. Inglaterra se quedó. Así es, a veces nosotros tenemos grandes logros y nos conformamos con eso. Y ya no seguimos generando nuevos logros. Ya no innovamos.
nos conformamos con lo que hemos conseguido. Justamente ese fue el problema de Gran Bretaña. Ya no innovó. Y cuando estamos hablando de un tema científico-tecnológico, ¿no? Maquinismo, lo industrial, etcétera, pues tienes que innovar. Pues, ¿quiénes innovaron más? Pues otros países. Así que Gran Bretaña ya no va a ser la única potencia industrial, ahora tendrá fuerte competencia e inclusive va a ser superada en esto que ellos empezaron. Muy bien, ahí está. ¿Cuáles fueron estas nuevas potencias industriales? Esto fue una pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. Cuando San Marcos preguntó, colocó únicamente a dos países en sus alternativas. ¿Ya? Acá yo he puesto a tres. Pues si me piden solo dos, pues voy a colocar a los dos más importantes de la segunda revolución industrial. Alemania y Estados Unidos de América. ¿Ya? Estos dos. Muy bien, ya si nos preguntaran por tres, ya colocaría Japón. Si nos preguntaran por cuatro, pues colocaría, a ver, a uno nuevo más, Francia podría colocar, y así, ¿ya? Y así, ¿no? Otros. Muy bien. Entonces, ¿y por qué no coloco Inglaterra? Porque acá dice nuevas potencias industriales. Inglaterra ya era una potencia industrial, ¿ya? Entonces, lo nuevo es que ahora hay otros países que han avanzado mucho en su desarrollo industrial. Ahí está. O sea que Inglaterra estaba a la altura de ellos, pues sí, solo que como Inglaterra había empezado antes, como llevaba gran ventaja al inicio, sorprende que Inglaterra pues le hayan alcanzado e inclusive le hayan superado alemanes y norteamericanos. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? Eh, Mientras Alemania y Estados Unidos son los que más innovaron para esta segunda revolución, Inglaterra hizo otra cosa, algo que vamos a estudiar la próxima semana, ¿no? ¿Qué hizo Inglaterra? Pues si ellos tienen mejor tecnología, yo tendré más colonias, más territorios dominados en el mundo. Y así me aseguro abundantes materias primas y extensos mercados. ¿Ya? A esto le llamamos el imperialismo, que Inglaterra va a practicar, ¿no? Sobre todo Inglaterra va a practicar en este tiempo. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles fueron las nuevas potencias industriales, ¿ya? Muy bien. Así que si les preguntara por justamente los países más desarrollados en la segunda revolución industrial, pues deberíamos de contestar Alemania y Estados Unidos. Pero si la pregunta fuera sobre qué país dominaba el comercio mundial, pues allí la respuesta no es ni Alemania ni Estados Unidos. En el tiempo en que nos hemos ubicado, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914, Gran Bretaña o Inglaterra era quien dominaba el comercio mundial. ¿Ya? Pero, profe, ¿por qué si Alemania tenía la industria más moderna? ¿Por qué si Estados Unidos innovó bastante? Ah, porque Gran Bretaña tenía muchas colonias, tenía muchos mercados, tenía más lugares donde vender sus productos, ¿ya? Y así, pues, dominó el comercio internacional. Si ustedes revisan la historia del Perú, ¿no? Están estudiando, pues, seguramente ya empezaron a estudiar la República, ¿no? La historia de la República, les habrán dicho, pues, que el Perú con quienes más se relacionó comercialmente fue con los ingleses, que hasta había una dependencia económica de la República Peruana frente a Gran Bretaña a lo largo del siglo XIX. Claro, ¿a quién le vendíamos nuestro guano? ¿Ya? ¿Quiénes vinieron acá a invertir en el salitre? ¿No? ¿Ya? ¿A quién les vendíamos después azúcar, ¿no? Algodón? Pues a Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya eh, después, después de la Primera Guerra Mundial, ya la situación va a cambiar, porque ya Estados Unidos va a liderar la economía mundial.
después de la Primera Guerra. ¿Qué pasó con Inglaterra? Pues Inglaterra se quedó atrás. ¿Y qué pasó con Alemania? Pues fue derrotada en la Primera Guerra. ¿Ya? Japón, bueno, también creció, pero Estados Unidos estaba por delante de Japón. Así que hasta antes de la Primera Guerra, el comercio mundial lo dirigía Gran Bretaña. Ya después de la Primera Guerra lo va a hacer Estados Unidos. Muy bien. Aquí coloqué una banderita para hablar un poco sobre uno de estos países. Creo que esta banderita la conocemos, ¿no? Ajá. ¿Qué país tiene esta bandera, muchachos? Ya, cuidado con decirme Perú, pues eh, negro, rojo y un amarillo medio naranja. eh, Germany, claro, ¿no? Alemania. Así es, ¿ya? Así es Pérez, así también Pérez, ¿ya? Correcto, Castro, Kirsten, ¿ya? Muy bien. Así que vamos a empezar hablando de Alemania. Alemania, ¿ya? A ver, la vez pasada habíamos estudiado la unificación alemana, ¿ya? Así es. Entonces, en 1871, distintos estados alemanes que existían en Europa se unieron y formaron el Imperio Alemán o la Alemania moderna. Muy bien, antes de esta fecha, antes de la unificación, habían un conjunto de estados alemanes. De ellos, el estado alemán que más destacó fue Prusia. Prusia. De los distintos estados alemanes, el que desarrolló la revolución industrial con más fuerza fue Prusia. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Prusia luego promovió la unificación alemana. De esa manera, Prusia se convirtió en Alemania, absorbió a los demás estados alemanes, ¿no? Baviera, Westfalia, etcétera, y Prusia se transformó en Alemania, en el imperio alemán. Y así, al unirse los mercados, al unirse los recursos, al unirse la población, ¿no? Los capitales, las burguesías, etcétera, pues ahora Alemania va a poder crecer más en esta revolución industrial. La unificación política favoreció grandemente la industrialización de Alemania. ¿Ya? Muy bien, entonces acá colocamos que tras la unificación política de Alemania, en 1871, la industrialización se aceleró. ¿Ya? Muy bien, entonces, años después de esta fecha, Alemania se colocó primero, ¿ya? Como el país con la industria más moderna, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y esto no solo, claro, fue una cuestión de los políticos, ¿no? Fue una cuestión, pues, de científicos, ¿no? De ingenieros, de empresarios, ¿no? Por supuesto, también los trabajadores, ¿ya? Fue una obra, pues, ¿no? El sector privado, el sector estatal, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, ya para inicios del siglo XX, Alemania era la principal potencia industrial. Sin embargo, algo le faltaba a Alemania, algo le faltaba. Tenía una gran industria, tenía una gran tecnología, pero no dominaba el comercio mundial, lo dominaba Gran Bretaña. Alemania no tenía el control de tantas colonias en el mundo como lo tenía Gran Bretaña y en segundo lugar Francia. Por eso Alemania dijo, no, así no pueden ser las cosas. ¿En qué terminó esto? En una guerra entre Alemania contra Gran Bretaña y contra Francia. ¿Cómo le llamamos a esa guerra? La Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que veremos de acá a un par de semanas. Muy bien, ahora vamos a cambiar de país todavía antes. En este mapita ya mostramos cómo la industrialización avanzó por el continente europeo.
Parece que fuera pues un terremoto, ¿no? Con un epicentro, acá empieza, ¿no? Y luego las ondas sísmicas avanzan, ¿no? Pero no, no es un terremoto, no es como fue avanzando la revolución industrial por Europa. Entre 1840, cuando aún estábamos en la primera revolución, a 1914, cuando ya pues termina la segunda revolución industrial. Ya otros consideran que para 1840 ya empezó la segunda revolución. Son criterios. A ver, entonces como vemos, como el mapa no lo dice, pues todo esto empezó aquí, en estas islas, que juntas le llamamos el Reino Unido. O si únicamente tomamos la isla más grande, le llamamos Gran Bretaña. O si solamente tomamos la parte central y sur, le llamamos Inglaterra. ¿Ya? Empezó aquí. Muy bien. Con el tiempo, a lo largo del siglo XIX, como vemos, esta industrialización fue avanzando a otros lugares. ¿Sí? Fue avanzando. Muy bien. A Bélgica, a Francia, a Alemania, los Países Bajos, fue avanzando, ¿no? Y así a toda Europa con el tiempo. Toda Europa. Así que ya hemos visto quiénes eran las potencias industriales, ¿no? Alemania, Inglaterra, Francia, ¿no? Bélgica, pero también quisiera ¿no? mencionar qué países de Europa van a tener una industrialización tardía y también una industrialización débil. Tardía, o sea, ¿quiénes son los que van a tardarse más en industrializarse en esta Europa? Los que están de color medio amarillo, ¿ya? Como Suecia, Dinamarca, Noruega, que está a este lado. Rusia es uno de los que más se tarda. Así es, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Así llamado en ese tiempo, Italia, muy bien. Y otro dice que van a tener una industrialización, pero débil, débil, ¿ya? Rusia empezó tarde, pero aceleró. En cambio, España, pues no solo va a empezar tarde, sino que su desarrollo industrial va a ser débil en comparación pues a otros. ¿Ya? Ah, ¿qué me dicen? El país que tiene una botita con taco, una botita, esta de acá, con taco. Sí, pues este es Italia, ¿no? Ahí está. Sí, la naturaleza ha creado una forma curiosa, pues, ¿no? A este país, ¿no? Italia. Ahí está el de la botita. Muy bien. ¿Ya? Así que por la forma que tiene, deberían saber patear, ¿no? Deberían ser buenos en el fútbol. E Italia ha sido un grande en la historia del fútbol. A ver, entonces, ¿quiénes van a tener una industrialización débil? Pues Portugal, España y también otros estados europeos en los Balcanes, Serbia, Bulgaria, Rumanía, Grecia, por acá, ¿no? Hay otros. ¿No? El mapa no dice que esta parte todavía estaba dominado por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es lo que actualmente llamamos Turquía. Turquía, que es un país también europeo, euroasiático. Bien, entonces, si les pregunto, pues, ¿por quiénes destacaron en la segunda revolución industrial? No me puedes poner España, ni Portugal, tampoco Rusia o Austria, ni siquiera Italia, ¿no? Los que destacaron más fueron, pues, sabemos, ¿no? Inglaterra, la que empezó todo, ¿no? Alemania, que ahora ha crecido muchísimo, Francia, que ha avanzado, Bélgica, los Países Bajos, inclusive colocan a Suiza, ¿ya? Son, pues, los que más desarrollo tuvieron hasta este tiempo. Ya después, a lo largo del siglo XX, ya habrán cambios, ¿no? España también logra crecer, Rusia se convierte en un monstruo industrial, ¿no? Sobre todo eh, para tiempos de la Segunda Guerra Mundial y después. Claro, en historia tenemos que ubicarnos en un tiempo y ver pues qué pasaba en ese tiempo, ¿no?
ya en otros años, anteriores o posteriores, la situación va a ser diferente. Muy bien, entonces ya sabemos esto, ahora tenemos que hablar un poquito de otro de los campeones de la segunda revolución industrial. Y la bandera ya nos dice, pues, a qué país nos referimos, ¿no? Pues ahí está la bandera de los Estados Unidos de América. Ya, Estados Unidos nada más, pues, ya, suficiente, ¿no? Como para no decir el nombre tan largo. Muy bien, ahí está. Ahora, eh, ¿desde qué momento Estados Unidos pisó el acelerador para desarrollar con más fuerza su industria? Pues sucede que hasta 1860 y tantos, Estados Unidos pues tenía industria, pero no en todo el país. No era lo mismo el desarrollo en el norte del país que en el sur, donde sí se estaba viviendo la revolución industrial dentro de los Estados Unidos, en la zona norte. ¿Ya? A ver, recuerden que si Estados Unidos tiene muchas estrellitas en su bandera, cada estrellita representa un estado dentro de los Estados Unidos. Estados Unidos es una república federal que está conformada por numerosos estados. Al inicio eran solo 13, ¿ya? Ya después llegarán a ser 50 estados. Muy bien. Entonces, los estados del norte, donde está New York, por ejemplo, eran los que sí estaban desarrollando la revolución industrial, ¿ya? Había una burguesía que invirtió sus capitales en fábricas, ¿no? Están usando máquinas para producir, tienen obreros en las fábricas, es decir, trabajadores asalariados, ¿ya? En cambio, en el sur, en los estados del sur de este país, no se desarrollaba la revolución industrial. Allí se mantenía una economía agrícola. Los ricos en el sur eran grandes hacendados, dueños de extensas tierras y cultivaban sobre todo algodón, para luego vender el algodón a Inglaterra, que tenía una gran industria textil. ¿Y quiénes trabajaban en estas tierras algodoneras? Pues esclavos, ¿sí? De origen africano, afrodescendientes. Había esclavitud todavía en los estados del sur, ¿ya? Entonces, Estados Unidos no podía desarrollar fuertemente su revolución industrial si el sur seguía manteniendo esta economía agrícola, latifundista, ¿no? Esclavista, ¿no? Por eso, el desarrollo en Estados Unidos era desigual. Muy bien, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues se va a dar una guerra civil, ¿ya? Civil War, como ellos dicen, ¿no? A esta guerra civil le llamamos guerra de secesión, ¿ya? Que se dio en estos años. Muy bien, ¿qué pasó? Pues en 1861 ganó las elecciones en este país un presidente llamado Abraham Lincoln. ¿Sí? Es un presidente famoso en la historia de Estados Unidos, ¿no? Lincoln, pues, inclusive nosotros lo deberíamos de conocer, ¿no? Lincoln. Muy bien, ¿no? Está el Tote con sus patillas, famoso por haber abolido la esclavitud en Estados Unidos. Lincoln, ¿a quién representaba? Pues a la burguesía del norte. Representaba al norte industrial. Lincoln quería hacer reformas constitucionales para poder abolir la esclavitud en todo el país. Los estados del sur se negaron a esto. Ellos quieren mantener la esclavitud. Y cuando Lincoln ganó las elecciones,
Los estados del sur dijeron, a nosotros Lincoln no nos representa, no lo aceptamos. Muy bien, los estados del sur hemos tomado una decisión, dijeron. Nos separamos, ¿ya? Nos separamos de los Estados Unidos de América. Vamos a crear nuestro propio estado, donde nosotros decidamos, ¿no? Donde iban a mantener la esclavitud, ¿ya? A ese nuevo estado, supuestamente, que surgía, se le conocía como la Confederación, ¿ya? La Confederación. Por eso, a los estados del sur o a los del sur le podemos llamar los confederados. Los del norte dijeron, no lo aceptamos. No, no vamos a permitir que el país se parta en dos. Nosotros vamos a luchar por mantener la unidad. Por eso, a los estados del norte, en esta guerra civil, entonces se enfrentan los del norte contra los del sur. ¿Ya? Esa es la guerra de secesión. Norte contra el sur. Lincoln, obviamente, estaba con los del norte. Y así pelearon 4 años y al final ganaron los estados del norte. Los del norte ganaron. Lincoln pudo hacer las reformas y abolió la esclavitud en todo el país. Como la población afrodescendiente, la población que había sido esclava, ahora era liberada, ya no había esclavitud en todo el país, pues con esto se arruinó la economía agrícola de los estados del sur. Arruinada esta economía, entonces el sur va a comenzar a industrializarse. ¿Ya? Muy bien, la revolución industrial se extiende del norte al sur del país. Y así ahora habrá un mayor desarrollo industrial en este país. A partir de este momento es que la revolución industrial en Estados Unidos va a avanzar a grandes pasos. A grandes pasos. Así es. Hasta que eh, cuando termine la Primera Guerra Mundial, diremos que pues Estados Unidos era el país con mayor desarrollo industrial, ¿no? Cuando termine la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Como veremos luego. Ahí están. Bueno, Lincoln fue asesinado, ¿ya? Un sudista, un mal perdedor, pues le dio un balazo en un teatro donde había ido Lincoln, ¿no? Lo asesinó. Bien, pero de todas maneras, pues eso no cambiaba las cosas, ¿no? Estados Unidos había, pues, cambiado, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más ocurre en Estados Unidos para que este país pueda desarrollarse con la fuerza, ¿no? Que lo hizo? La expansión hacia el oeste. A ver, ustedes recuerdan que cuando nació Estados Unidos, con su independencia, únicamente ellos abarcaban, si la pantalla fuera pues América del Norte, Estados Unidos únicamente abarcaba una parte, ¿ya? La zona este, la zona oriental de Norteamérica, la que está junto al Océano Atlántico. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos? Avanzar hacia el oeste de Norteamérica, llegar hasta dónde? Llegar pues hasta la costa oeste, es decir, las costas de América del Norte que se encuentran frente a el Océano Pacífico, ¿ya? De costa a costa. Así que Estados Unidos estaba expandiéndose en esa dirección, hacia el oeste. ¿Y quiénes vivían en esas tierras que estaban al oeste? Los indios. Los indios. ¿Ya? Así es, habrás escuchado, ¿no? De los Sioux, los iroqueses, los navajos, ¿no? Etcétera, ¿no? La población indígena de América del Norte.
Y también, pues, sabemos que los blancos de Estados Unidos, como antes los blancos que dominaban las 13 colonias, pues no habían aceptado mezclarse con los indios. Los habían echado y si se resistían, los mataban. Así que tantos indígenas fueron asesinados, pues, en este avance de los blancos del este al oeste, que se habla de un genocidio indio. Genocidio, pues, es un delito que pretende, pues, acabar con toda una población. En este caso, con una población, pues, de una raza diferente, ¿no? De una población indígena. Muy bien. Otra cosa que favoreció la revolución industrial fue el ferrocarril. Estados Unidos va a atender extensas líneas de ferrocarril en su país, de tal manera que Estados Unidos va a estar mejor conectado que otros países, ya gracias al ferrocarril. Y así podría venderse, ya podrían hacer comercio, podría fluir, ¿no?, las mercancías en el interior del país, gracias a los ferrocarriles. Como Estados Unidos no tiene una cordillera así de abrupta como la nuestra, nosotros tenemos pues a los Andes, para nosotros fue muy difícil y muy caro construir ferrocarriles. ¿Ya? En cambio, como Estados Unidos va a tener un territorio más plano, pues va a ser más fácil hacerlo. ¿Ya? Así que la naturaleza también pues, jugó a favor de esto. ¿Ya? Y un país mejor comunicado, un país que podía, pues, ¿no?, hacer intercambios más fácilmente, gracias al ferrocarril, pues, podía desarrollarse más. Muy bien. Ahora, otro problema que tenía Estados Unidos era que la cantidad de población era insuficiente. Estados Unidos no tenía mucha gente, como ahora sí lo tienen. En cambio, ¿dónde estaba sobrepoblada, no? Pues Europa. Europa estaba sobrepoblada en estos tiempos del siglo XIX. ¿Ya? Por eso la población europea pues estaba emigrando y pues la mayoría prefería emigrar a Estados Unidos. ¿Ya? Veían pues que podían encontrar mejores oportunidades en ese lugar. Y Estados Unidos quería que vengan. Necesitaba gente, otra gente blanca para que se sume al desarrollo de su país. En ese tiempo no rechazaban ellos la inmigración europea. No. ¿Ya? Bueno, tal vez porque eran otros blancos, ¿no? Ahora vemos pues cómo hay un rechazo para los migrantes latinos, ¿no? Y bueno, pues tal vez porque somos mestizos, tal vez. ¿Ya? Ya no nos metamos en ese tema. Ok. Y así Estados Unidos, con la llegada de muchos europeos, pues podrá contar con más recursos, con más capitales, más mercado, ¿no? Porque hay una mayor población, más mano de obra, ¿no? La gente pobre que vino de Europa también, pues, a trabajar. Y todo esto se suma para que Estados Unidos, pues, crezca, ¿no? Muy bien. Y faltaría hablar del tercero de estos países que estamos destacando en esta segunda revolución industrial. ¿Ya? Y ahí la bandera, pues ya te dice a qué país me refiero, ¿no? La bandera blanca, con un círculo rojo allí, pues Japón. Japón. Ahí está. Este país, ¿no? El imperio de sol naciente, los nipones, como le dicen también pues a los japoneses, va a ser otro de los actores principales de esta segunda revolución. Ahora, eh, pero Japón hasta mediados del siglo XIX, o sea, hasta estas fechas más o menos, Japón era un país atrasado, no tenía industria. Japón era un país feudal, con señores feudales poderosos, ¿ya? Tenía samuráis. Japón vivía pues de sus tradiciones, ¿no? Milenarias, ¿ya? Pero Japón se modernizó en este tiempo. Japón ya vivió una transformación. A esta transformación
se le conoce con el nombre de la Revolución Meiji, ¿ya? O vivió un periodo de cambios conocido como la Era Meiji. El nombre significa luz. Cuando un emperador llega ¿no? al trono, pues se le pone un nombre al reinado del emperador. Cuando llegó Mutsuhito, pues se le puso de nombre, ¿no? A su reinado, a los años de su reinado, el de la era Meiji. Y como este emperador va a promover cambios económicos, sociales, políticos en Japón, entonces hablamos de la Revolución Meiji. El régimen feudal va a ser pues superado. Japón va a desarrollar una economía capitalista. Japón va a impulsar su revolución industrial, ¿ya? Desde mediados del siglo XIX, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, pues como que está empezando un poco tarde Japón. Sí, ahora, Japón no va a querer pues empezar desde cero. No, ¿para qué empezar desde cero si ya hay modelos que podemos seguir? Inglaterra, pues ya ha crecido, Estados Unidos, Alemania, Francia. ¿Por qué no tomar como modelo lo que han logrado esos países? Y en base a eso, pues desarrollarnos. Entonces Japón no quiso empezar desde cero, a su manera, su desarrollo, sino lo que hizo fue imitar a las potencias occidentales. Digo occidentales porque, a ver, cuando hablamos de los países Japón, China, etcétera, hablamos de Oriente, ¿sí? Le decimos orientales, ¿no? A su comida le decimos comida oriental. En cambio, cuando hablamos de Europa y de América, pues decimos occidente, ¿no? Los occidentales, ¿ya? Muy bien, entonces lo que hizo Japón fue imitar los logros de las potencias occidentales, europeos, norteamericanos, así es. Si Japón es un conjunto de islas, pues requiere de una marina fuerte. ¿Y cuál sería el mejor modelo para construir la marina japonesa? ¿Cuál era la marina más sólida a nivel mundial? Mm, la de Inglaterra, así que tomarán como modelo Inglaterra, ¿no? Ejército, pues hay varios ejércitos fuertes, varios, el de Francia, el de Alemania. Ah, ¿recuerdas la guerra franco-prusiana de 1870? Alemania barrió con Francia, así que tal vez mejor tomar el modelo alemán, ¿ya? Universidades, necesitamos un sistema educativo, ¿no? Eficiente. Pues creo que hablar de las universidades de Estados Unidos, pues ya dice mucho, ¿no? Harvard, ¿no? Pues, ¿por qué no imitar el modelo educativo norteamericano? Y así Japón imita a otros. Eso es lo que hicieron los asiáticos, ¿no? Después los chinos imitan los avances de los demás y le agregan innovaciones, ¿no? ¿Ya? No es una copia simple, sino pues mejorar lo que han tomado de otros, ¿no? Y tratar de superarlos, ¿no? Muy bien. Y a pesar que ellos tomaron modelos occidentales, modelos extranjeros, ellos también se esforzaron por conservar su identidad cultural, ¿ya? Por seguir inclusive vistiéndose como se habían vestido pues sus antepasados. Así que un japonés rico no tendrá ningún problema en ponerse tal vez un kimono, ¿no? En cambio, un peruano rico creo que sí tendría problemas en ponerse, no sé, la ropa que usaban los incas en el pasado, ¿no? Pues como que dirá, no, no va conmigo, ¿no? No es mi identidad, dirá, ¿no? Pues los japoneses han conservado su identidad, ¿ya? A pesar que también han imitado modelos occidentales. Esto de acá, a ver, es algo importante.
¿Cuáles fueron las nuevas fuentes de energía? ¿No? Esa es una pregunta ya que hace obligatoria que hacemos. ¿No? Ha sido pregunta ya también de la Universidad de San Marcos. A ver, tenemos acá unas imágenes que nos dan pues algunas pistas, ¿no? Tenemos estas torres pues que están llevando estos cables conduciendo electricidad. ¿No? O aquí están extrayendo por el subsuelo petróleo. ¿No? Así es, así que estas imágenes ya se vuelven comunes pues a partir de la segunda revolución industrial. ¿Mm? En la primera revolución pues no hay nada de eso. Muy bien, entonces decimos que en la segunda revolución se difundió la utilización de la electricidad y del petróleo. ¿Mm? Ahora, no es correcto decir, el hombre descubrió la electricidad, el hombre descubrió el petróleo, porque el hombre ya tenía conocimiento de la energía eléctrica o del petróleo desde mucho antes. El problema es que no sabía cómo usarlo, no sabía cómo aprovecharlo. Hoy le damos tantos usos a la electricidad, ¿no? Inclusive para la educación, ¿no? Para lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Para el petróleo igual. Es que durante la primera revolución no tenían motores que aprovechen el petróleo o la electricidad. Solo tenían la máquina de vapor, una máquina para generar vapor, y el vapor movía las otras máquinas. Ahora sí van a tener motores ya de combustión interna, motores de explosión que utilizan el petróleo. Ahora sí tendrán pues ¿no? máquinas que utilicen motores eléctricos. ¿No? Ahora sí, ¿ya? Y de esa forma pues poco a poco se hacen más importantes estas fuentes de energía. Ahora, tampoco digamos que, por lo tanto, ya no se usó carbón, ya no se usó vapor. No, tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Surge una nueva tecnología y la anterior no desaparece, sigue existiendo, se sigue utilizando todavía, ¿ya? Igual las fuentes de energía. Claro, imagínate, estamos hablando de electricidad, petróleo, que corresponden a la segunda revolución industrial. Hoy estamos por entrar a la cuarta revolución y seguimos usando, pues, electricidad y petróleo. ¿No? A pesar que hay fuentes de energía, pues, ya nuevas, ¿no? En nuestro tiempo, ¿no? Hasta energía nuclear, ¿no? Pues ahí está. Entonces el carbón y el vapor siguieron siendo importantes fuente de energía durante la segunda revolución. El carbón seguía siendo fundamental porque los enormes barcos seguían funcionando con carbón y vapor. Inclusive el enorme Titanic, que chocó con un iceberg pues, en 1912, usaba pues una máquina de vapor, ¿no? ¿Ya? Así que siguen siendo importantes. Solo que tenemos ahora dos elementos nuevos, ¿ya? Y junto con el petróleo vienen además sus derivados, como la gasolina. Bien, otra cosa nueva es cómo se organizó el trabajo, ¿ya? ¿Cómo se organizó el trabajo? Así es. Cuando, recuerdas, tenías que hacer un trabajo y exponerlo, ¿qué hacían? Todos estudiaban todo el tema. ¿Qué hacían? Se repartían el trabajo, ¿no? Ya yo expongo esta parte, tú la otra parte, y así cada uno se especializaba en un punto y exponía ese punto y si hacían una pregunta, pues la pregunta era de tal punto, el que lo había estudiado lo respondía, ¿no? Entonces, consideramos que es más eficiente eso, que si todos hiciéramos el mismo trabajo, que si todos tuvieron que aprenderlo todo. ¿Ya? Igual acá, verás que tienes un profesor diferente para cada curso. A pesar de que hay profesores que saben más de un curso, pues el colegio dice, no, uno por curso, queremos un especialista, ¿no? ¿Ya? Claro, tu profesor de geografía puede saber historia universal, ¿no? Y quisiera también enseñar historia universal, pero pues no, hay que, ¿no? Ser un profesor, ¿no? Por curso. Y así, ¿no? Yo podría también estar en historia del Perú, pero
No, historia universal, ¿no? Y así. Igual entonces pasa en el trabajo, pues, ¿ya? En una fábrica, para producir un bien, se tienen que hacer un montón de pasos. Se tienen que realizar un montón de tareas para poder producir un bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? El trabajador tiene que estar en todos esos pasos de la producción o solo en uno. En el pasado, en los talleres artesanales, el artesano empezaba y terminaba la producción. Lo hacía todo, ¿ya? Muy bien. En cambio ahora en la fábrica no es así. ¿Qué es lo que se hace? Dividir el trabajo, especializar el trabajo, ¿ya? Esto fue algo que defendió un teórico llamado Frederick Taylor en Estados Unidos, el Taylorismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a promover, ¿no? Este personaje? Pues la división y especialización del trabajo en las fábricas, ¿ya? Entonces, hay que dividir el proceso de producción en una cantidad de tareas. Los obreros tienen que encargarse de hacer, cada obrero tiene que encargarse de hacer solamente una tarea, un paso, ¿ya? El paso que sigue lo tiene que hacer otro obrero, el que sigue o un obrero distinto, ¿ya? Esa tarea el obrero lo tiene que hacer siempre, ¿ya? Siempre. De tal manera que se vuelve un especialista, ¿no? Como siempre lo hace, todos los días, todas las semanas, hace lo mismo, pues lo hace hasta ya sin pensar, ¿no? Se robotiza y lo hace ya, pues, ya sin pensar, ¿no? Muy bien, entonces, de esta forma se considera que seremos más productivos, porque se va a poder producir en menor tiempo. Nos ahorramos costos de producción y de esa forma, pues, somos más competitivos, ¿no? Entonces, esto no se daba en la primera revolución. Esto empieza con la segunda revolución industrial. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién aplica esto? Pues Henry Ford, un empresario norteamericano, un empresario de automóviles. Tenía sus fábricas, producía un automóvil conocido como el modelo T. Como tardaba mucho en producirlo, en ensamblarlo, pues este automóvil, el modelo T, pues mmm, costaba caro y solo lo compraban pues la gente con plata, ¿no? ¿Ya? Entonces Henry Ford quiere pues acelerar la producción de estos automóviles, quiere hacerlo con menos costos y quiere venderlo a menor precio para vender más, ¿ya? Y dominar en el mercado. Entonces lo que va a hacer Henry Ford es aplicar el Taylorismo. Va a dividir el trabajo, ¿ya? Y cada obrero tenía que hacer solamente una tarea nada más, ¿ya? Ahí está, ¿no? Pero, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo que va a hacer Ford es crear la cadena de montaje. ¿Qué es esto? ¿Ya? Habrá visto alguna película, en algún, ¿no? Momento que te ha mostrado el interior de una fábrica moderna, que hay una cadena de montaje, como una pista que se mueve y que está transportando el bien que va a ser ensamblado, ¿no? ¿Ya? Entonces van colocando las partes, los obreros a los obreros que les corresponden, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen aparece el automóvil de Ford, el modelo T, ¿ya? Que está siendo producido, hay muchos, detrás hay otros. Entonces, estos avanzan por una línea, que es la cadena de montaje, ¿ya? Y los obreros, cuando esto llega a donde están ellos tienen que colocarle la parte que le corresponde. Y así sigue avanzando, ¿no? Los obreros que están más allá, pues tienen que colocarle la parte que le corresponde. El que pone la llanta, pues no puede colocar el perno, ¿no? El que sigue tiene que hacerlo, ¿no? Y así, ¿ya?
Muy bien, tenemos entonces el Fordismo. Así le llamamos a esto que hizo Ford, a la utilización de la cadena de montaje en la producción. Las fábricas modernas usan cadenas de montaje. Ahí está. ¿Qué logró Ford con esto? Pues ensamblar sus automóviles en menos tiempo, ser más productivo, ¿ya? Va a sacar al mercado su automóvil a un menor precio, va a vender más, ¿no? En mayor cantidad sus automóviles, y así pues se hizo un hombre millonario, Henry Ford. Inclusive, para ser más productivo todavía, va a darles incentivos salariales a sus trabajadores. Hasta les podía ofrecer costearle, con el pago de sus salarios, costearle la adquisición de uno de estos automóviles. Antes ese automóvil solamente lo podían tener la gente de la clase alta. Ahora también la gente de clase media, porque se abarató. Inclusive gente de clase baja, ¿no? Los obreros de las fábricas de Ford, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede generar mayor riqueza, se puede disminuir, ¿no? Precios de muchos bienes, y eso pues es lo que el capitalismo dice que trae, ¿no? A nosotros, ¿no? ¿No? Esa riqueza, ¿no? Oye, ¿qué cosa negativa tiene esto del Fordismo, ¿no? Esta aplicación de lo que estamos señalando, ¿no? O el Taylorismo también, ¿no? Que como el obrero está haciendo lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, pues ya no es un ser humano el que está trabajando allí, es casi un robot, ¿no? ¿Ya? Que hace las cosas muy rápidas, sin pensar, eh, ¿ya? Pero esto también le va a traer un daño, posiblemente un daño psicológico, porque el ser humano, pues, no le gusta hacer lo mismo repetitivamente, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre queremos, pues, variar las cosas que hacemos, ¿no? Así que se habla de una consecuencia negativa de esto, la deshumanización de los obreros. Deshumanización. ¿Ya? Muy bien. Recuerdo una película de Charlie Chaplin, ¿ya? Habrás visto alguna vez a Chaplin, que justamente hace una burla, digamos, de esto, ¿no? De lo que estamos hablando. A ver, un ratito, si es que nos lo permiten. A ver, aquí tenemos la película Tiempos Modernos, ¿no? Encontré un fragmento en YouTube. Así que, ¿qué está haciendo este trabajador, ¿no? Bueno, ya volvamos con lo que corresponde. Claro que eso es una exageración, ¿no? Eso ya es demasiado, ¿no? Eh, ya, pero de todas maneras, pues nos habla, pues, o Chaplin ironizó, pues, justamente lo que estamos señalando, la deshumanización del trabajo, ¿no? Como tienes que hacer lo mismo todo el tiempo a mayor velocidad, te robotizas. Ahora veamos las nuevas tecnologías, ¿ya? Son muchas. Vamos a colocar, pues, una parte de ellas. El telégrafo. El primer instrumento para comunicarnos a distancia, ¿ya? El telégrafo. Hubieron varios telégrafos, estamos destacando el de Samuel Morse, ¿ya? Ahí tenemos esta máquina, pues utiliza electricidad, un cable para poder llevar un mensaje,
un cable, ¿no? Que podía extenderse, ¿no? A lo largo de la ciudad, a lo largo del país, inclusive, pues, a otros países. Muy bien. Entonces, Samuel Morse va a utilizar un código de puntos y rayas. Un código, ¿ya? La clave Morse, que hasta ahora se usa. Muy bien. Entonces, con un emisor, este telégrafo podía enviar, pues, estos mensajes, ¿no? Y un receptor, pues, digamos, registraba y se traducía pues esa clave y podían entender el mensaje, ¿no? Un telégrafo. ¿Ya? Muy bien, es una tecnología del siglo XIX, así que pues no lo vamos a encontrar en nuestro tiempo, ¿no? Ahí está el telégrafo. ¿Ya? Con el tiempo el telégrafo pudo hacerse sin cables, inalámbrico, inalámbrico. ¿Ya? Esto, claro, requiere mayores conocimientos pues, de la electricidad, ¿no? De las ondas. Bueno, no soy físico, así que no entiendo mucho de esto. Ustedes entenderán más que yo, ¿no? Tenemos un telégrafo ya inalámbrico, ¿ya? Ahí está, ¿no? Para enviar las comunicaciones, ¿no? Para que funcione necesitamos electricidad, pero para enviar podíamos hacerlo inalámbricamente. La importancia del telégrafo en ese tiempo. Así es, cuentan que cuando el Titanic chocó, estaba enviando señales de auxilio por telégrafo, telégrafo inalámbrico, ¿no? Para que vengan los barcos que están alrededor, para que pueda subir la gente a esos barcos, para salvarse. Cuentan que un barco cercano tenía apagado su telégrafo y no recibió la comunicación. Si no pudo haberse evitado, el barco igual se hubiera hundido, pero la gente no hubiera muerto, probablemente, ¿ya? Así que el telégrafo, ¿no? La radio, ¿no? Muy importante, la radio, otro instrumento que nos va a permitir comunicarnos. En este caso, pues, hablar y que nos escuchen, pues, masivamente la radio. Ahí está, ¿no? En la guerra, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se va a usar mucho, ¿no? En la Segunda Guerra, ¿no? La radio, ¿no? Para que se comuniquen ellos. En un tiempo en que no habían, pues, celulares como ahora, ¿no? Ahora con celular, pues, ¿no? Te comunicas fácilmente, pero para eso estaba la radio entonces. O los políticos lo van a usar, ¿no? Antes tenías pues que levantar mucho la voz, o ahora con la radio podías pues llegar a la gente, ¿sí? Como ahora hacen pues a través de la televisión, ¿no? Y el internet. El teléfono, ¿no? Uno de los grandes inventos de la segunda revolución. El teléfono, ¿no? Ahí coloco uno, pues obviamente no es el celular, ¿no? El smartphone, pues, es parte de la tercera revolución industrial. Este es el teléfono fijo, ¿no? Que le llamamos así, ¿no? El de cable, ¿no? Eh, que tenía pues un aspecto así en ese entonces, ¿no? ¿Quién inventó el teléfono? El teléfono fue inventado, el primer teléfono fue inventado por un italiano llamado Antonio Meucci, que llegó a Estados Unidos. Allí lo hace en Estados Unidos. Pero como él no tenía dinero y para patentar el invento, o sea, para que lo registren a tu nombre, tienes que pagar derechos. ¿Sí? Quieres registrar tu casa en registro público, tienes que pagar, ¿no? Pues el invento fue mostrado a un gran empresario, ¿no? De estas cosas, Alexander Graham Bell. Y Graham Bell, al parecer, se aprovechó y lo registró este invento a su nombre. Por eso, en los libros de historia aparecía que el inventor del teléfono era Alexander Graham Bell. ¿Ya? Sin embargo, ya en los últimos años, pues se ha reconocido en los Estados Unidos, ya, ¿no? En Estados Unidos se ha reconocido que el verdadero inventor del teléfono fue Meucci, que Graham Bell le robó el invento. ¿Ya? Así que, si te pregunto por el inventor del teléfono, Meucci. ¿Ya? Meucci, ya no Graham Bell. Muy bien, la bombilla incandescente, esto de robo de inventos puede ser dado, ¿no? Se ha dado, ¿ah? Son robos intelectuales, ¿no?
aparte de los robos físicos, ¿no? Que ocurren más cotidianamente, ¿no? Alguien te roba tu idea, ¿no? Claro, así es. En el salón, ¿cuántas veces ocurrió eso, no? El profesor hace una pregunta, alguien está comentando la respuesta, y nos falta uno que escuche y levanta la mano y dice, yo sé, profe, y dice la respuesta, ¿no? Le robó la respuesta al otro, ¿no? Bueno, pues acá se da a través pues de la ley, ¿no? Con registros. Vemos la bombilla incandescente, es el foco que va a permitirle pues al hombre iluminar, ¿no? Los espacios interiores, las calles, ganarle a la noche, porque históricamente pues llegaba la noche y el hombre pues se iba a dormir, ¿no? ¿Ya? A despertar lo más temprano que pueda, cuando hayan rayos solares ya, y aprovechar, ¿no? El día, ¿no? Tempranito, ¿no? Desde que amanece el hombre se despertaba, ¿no? Y dormía temprano, por lo tanto, porque está oscuro y ¿qué va a hacer pues en la oscuridad, ¿no? Su velita se le va a acabar. Ahora no, ahora que utilizamos la electricidad para iluminarnos, pues empieza una vida nocturna, ¿no? Ganarle horas a la noche. ¿Ah? El hombre actual, pues, ¿a qué hora se quiere dormir, no? ¿Ya? Ya pasa la medianoche, ¿no? Antes era imposible eso, antes de esto, ¿no? Ahora las calles están iluminadas, hay reuniones, ¿no? Afuera, pues la vida nocturna, ¿no? Tenemos el fonógrafo, que fue un primer invento que permitía grabar y reproducir sonidos, música, ¿no? Sobre todo, ¿ya? Sí, imagínate esto en tu casa, en vez de tu equipo de sonido, tener esto, ¿no? Un fonógrafo, ¿ya? Ahí está, ¿no? Que es escuchar música con tus amigos, llevar esto, pues, para, ¿ya? Tremendo, tremenda máquina. Tenemos el cinematógrafo, un proyector, ¿ya? Con esto nace el cine. Nace el cine en Francia con los hermanos Lumière. Muy bien, ahí está. Nace el cine. Mm, eran películas cortitas, blanco y negro, sin sonido, pero eran películas, ¿no? Era, ¿ya? Ya nace el cine de todas maneras. Hoy pues tenemos, eh, pues, 4D, ¿no? No sé qué más hay. Pues, cómo ha avanzado el cine, ¿no? Extraño el cine, por cierto, ¿no? Hasta ahora no se han reabierto, pero no veo todavía nada bueno en la cartelera. Ya pronto, pues, se extraña el cine. Muy bien, ahí está. Tenemos el automóvil, uno de los inventos más destacados de esta segunda revolución, el automóvil. Ajá, ahí vemos uno de ese tiempo, ¿ya? Así es que utiliza un motor, pues, ¿no? Combustión interna, un motor que trabaja con petróleo. Muy bien, ya no es, pues, a vapor, ¿no? Como las locomotoras, sino es con petróleo, ¿no? Coloco a Karl Benz, un alemán. Con esto no estoy diciendo que Karl Benz fue el que hizo el primer automóvil, ¿ya? No estoy diciendo eso, ¿no? Sino que su automóvil, pues, tuvo, digamos, mayor importancia porque tuvo mejor funcionamiento que otros prototipos, ¿no? Que se habían hecho, ¿no? El aeroplano, de igual manera, destacamos a los hermanos Wright, que cumplen con un sueño que el hombre había tenido, pues, ¿no? Hasta ese tiempo, el poder volar, el estar, ¿no? En el cielo, ¿no? Pues ellos logran, ¿no? Un primer vuelo, sostenerse, pues, en el aire. Claro, todavía falta mucho para el desarrollo de la aviación, pero pues estamos viendo los inicios. El aeroplano, ¿no? Así es. La primera vez que me subí a un avión, pues, miré por la ventanilla, las nubes, el cielo, pues, fue increíble, ¿no? Ajá. ¿Cómo será, pues, ver la Tierra desde el espacio, ¿no? ¿Ya? Yo nunca lo voy a ver. Quién sabe, ustedes o sus hijos lo hagan, ¿no? Cuando, pues, hayan pasajes baratos para ir al espacio, ¿no? Como ya existen, ¿no? Pero cuesta tanto dinero que
Solo la gente con plata lo puede hacer, ¿no? Con mucha plata, ¿no? La dinamita de Alfred Nobel, ahí está, ¿no? ¿Ya? Claro, como lo hizo Jeff Bezos, ¿no? Así es, ¿no? Qué envidia, ¿no? Y todavía todo le pagaron, ¿no? A ese magnate, pues, ¿ya? Poder ver la Tierra, ¿no? Poder estar en el espacio, ¿no? Increíble. Eso será, pues, normal de acá, no sé, 200 años será normal los viajes por el espacio, ¿no? Por ahora nosotros, pues, soñamos con eso. Muy bien. Y Nobel que dejó, pues, una parte de su fortuna para premiar a aquellos que sigan aportando a la ciencia, ¿no? A la literatura, a la paz, etcétera, ¿no? El famoso premio Nobel o premio Nobel. Muy bien. Y así, pues, hubieron diferentes tecnologías. Nuevas industrias. A ver, tenemos a la industria química, considerada la más importante de la segunda revolución. Es que ahora cobran importancia los químicos, los productos químicos que nos rodean, pues, ¿no? ¿No? En la actualidad, en todo lado hay cuestiones químicas, hasta en lo que comemos, pues, ¿no? Lo que bebemos, ¿ya? Así es, ¿no? Que creemos que esto que hemos abierto contiene tal cosa, pero todos son saborizantes, son tintes, ¿no? Cuestiones químicas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? La agricultura va a necesitar de la industria química, va a necesitar fertilizantes artificiales, va a necesitar eh, pesticidas, ¿no? Para alejar las plagas de los cultivos. La minería necesitaba explosivos para poder, pues, no romper las grandes rocas, ¿no? Necesitaba, pues, a la industria química que va a generar esos explosivos, ¿no? Combinando sustancias. La textilería necesitaba tintes artificiales, ¿no? Para darle otro color, pues, a las telas. O no se va a usar únicamente fibras naturales, ¿no? Algodón, lana, sino también fibras sintéticas ahora, ¿no? Creaciones de la industria química, que es más barato, ¿no? Comprar poliéster, que es algo sintético, es más barato, pues, comprar algo de algodón, ¿no? Eh, Tal vez no te guste, ¿no? Pero pues cuando hay necesidad, pues está bien. Muy bien. Y así la industria química. ¿En qué país tuvo mayor desarrollo la industria química? En Alemania. ¿Ya? Y muchos de estos productos salían pues no del petróleo, una industria petroquímica. Muy bien. A la par de la industria química o vinculado con la industria química está la industria farmacéutica o químico-farmacéutica, que es la que va a encargarse pues de producir medicamentos, ¿ya? Antibióticos, que ahora ya existen. La medicina ha avanzado mucho en el siglo XIX, pues ahora hay vacunas. La gente está siendo inmunizada ya. Claro que si surgen nuevas enfermedades necesitamos nuevas vacunas, ¿no? Como ha pasado con nosotros. Y aquí destacamos a una firma alemana, Bayer. Bayer. Y hasta ahora me queda el eslogan, si es Bayer es bueno. Hasta ahora me ha quedado esto, si es alemán es bueno. Eh, Bien, la industria automotriz, ¿no? De los automóviles. Hay fábricas automóviles como las fábricas de Henry Ford en los Estados Unidos. Pues también, ¿no? Un carro norteamericano, un carro alemán, ¿no? Un carro japonés, pues asumimos que son pues carros, ¿no? Carros buenos. Un carro chinito, tal vez digas, no, pues, ya, por la fama que le han dado pues a muchos productos chinos, aunque hay productos chinos muy buenos también actualmente. El acero, antes se utilizaba más el hierro, ahora el acero. No es que no se conociera el acero se conocía, solo que no se podía producir grandes cantidades de acero. Ahora se descubrieron maneras de producir acero de una manera, ¿no? Rápida. ¿Ya? El acero se hace pues a partir del hierro, ¿no? Con carbono. Es una aleación. Pues muy bien, entonces ahora va a predominar la utilización de acero. Por ejemplo, ¿no? Con acero vamos a poder hacer estructuras enormes. Los
rascacielos, ¿sí? Que requieren una estructura de acero para poder mantenerse. Antes no podían hacerse rascacielos, ahora sí. Enormes edificios en las ciudades más modernas. Hubo obras de hierro y acero como la Torre Eiffel en París. El transporte sigue avanzando. Ahora hay más ferrocarril que antes, más barcos a vapor que antes, pero también ahora hay automóviles y también los primeros aviones. Muy bien, consecuencia de la segunda revolución, pues se consolidó el sistema capitalista, está generando mucha riqueza, como estamos viendo, la burguesía, que es la que se beneficia con esto, ya que ellos son los que han puesto los capitales, los, los grandes empresarios se unen para poder, si se puede, controlar el mercado, o al menos tener una posición dominante. Es decir, surge el monopolismo, esta tendencia, ¿no?, de querer controlar el mercado. Se unen para eso, pues, los productores, los vendedores, en esta segunda revolución industrial. También tenemos el desarrollo del movimiento obrero. Los obreros están protestando de manera organizada ahora, con sindicatos, con ideologías, la ideología socialista, el anarquismo, que luego vamos a ver. Europa está sobrepoblada y van a emigrar, pues, a otros continentes. ¿Ya? Acá vemos en este mapa justamente que la Europa que está sobrepoblada, como mucha gente está saliendo de Europa, están yendo a América, aunque también a África, Asia, Oceanía, sobre todo América, a Norteamérica. Ahí están, ¿no? Muy bien, ¿ya? Antes de esto, otra consecuencia era que estos países tan desarrollados, pues van a necesitar ahora más materias primas, más mercados, y decidieron invadir a los países débiles del mundo. A esto le llamamos el imperialismo y lo vamos a tocar pues la siguiente, ¿no?, clase. Tenemos todavía tiempo para poder revisar el segundo tema que nos han dado para el día de hoy, las ideologías obreras. ¿Ya? Esto no demora tanto como lo anterior, no te preocupes, ¿no? Así que hablemos ahora de ideologías llamadas así. A ver, muy bien. Estas ideologías obreras surgieron en el siglo XIX, ¿ya? El tiempo que estamos estudiando, ¿no? ¿Por qué surgen? Porque con la revolución industrial había nacido la clase obrera, también llamado el proletariado. Y la clase obrera en ese tiempo, el siglo XIX, estaba sufriendo explotación. No todos, pero la mayoría de los obreros en las fábricas estaban sufriendo explotación. Los obreros, pues, trabajaban demasiadas horas y ganaban salarios muy bajos, muy bajos. No había como ahora un salario mínimo, no había como ahora una ley que diga, no, máximo 8 horas de trabajo, no habían beneficios sociales, no habían, pues, cosas que actualmente favorecen a los trabajadores para que tengan pues ¿no?, una condición laboral aceptable al menos, ¿no? No ganarán mucho, pero pues al menos no sentirse explotados como ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Así es, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, ya tenía la edad de ustedes, no, era más joven que ustedes. Comencé a trabajar ahí en un taller, pues, y estaba todo el día ahí en ese taller, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, algo así. Y me pagaban, pues, muy poquito me pagaban, muy poquito, ¿ya? Bueno, para esa edad que tenía, me alcanzaba para comprarme algo de ropa, ¿no? No sé, comprar algo de comer por ahí. En mis vacaciones, obviamente, ¿no? No en tiempo de colegio, ¿no? Tenía que estudiar en tiempo de colegio. Así que ganaba tan poquito y trabajaba de esa forma. Bueno, si hubiera sido un hombre adulto y hubiera ganado lo mismo, pues me sentiría explotado, ¿no? Porque no me alcanza
para la familia, ¿no? Así que, pues, esta es la situación de los obreros en el siglo XIX. Y si explotaban al varón, explotaban más a la mujer, pagándole aún menos. Y también, recordarás, hasta contrataban niños. No me refiero a jóvenes de la adultez, ¿eh? Sino más pequeños, hasta 5 años menos que ustedes, ¿no? Y les pagaban mucho menos a ellos, ¿no? Bien, entonces, frente a esta situación, hubieron quienes dijeron, hay que crear leyes para proteger a estos trabajadores de empresarios, pues, abusivos, ¿no? Ya, otros dijeron, no, las leyes no son suficientes. Acá el problema es el sistema capitalista. Es un sistema que genera explotación, entonces lo que hay que hacer es eliminar el sistema capitalista. Muy bien, entonces sí aparecieron ideologías radicales que van a plantear la eliminación del sistema capitalista. Estas ideologías les llamamos el socialismo y el anarquismo, ¿ya? Que son las que tenemos que ver ahora. Muy bien, empezamos con el socialismo, ¿ya? El socialismo es una ideología que busca reemplazar la propiedad privada por la propiedad social. De ahí el término socialismo. Busca socializar los medios de producción. ¿Qué significa eso? Que las empresas, la industria, las máquinas, que son propiedad privada, ahora tienen que pertenecerle a todos. Tienen que volverse propiedad estatal. ¿Ya? Así que el socialismo es una ideología que ataca la propiedad privada. ¿Y quiénes son los que más propiedad privada tienen? Los burgueses. ¿Ya? Por lo tanto, la burguesía va a estar totalmente en contra del socialismo. ¿Quiénes son los que van a decir bien por el socialismo? Pues esos obreros que estaban siendo explotados, esos que no tienen propiedades. ¿Ya? Esos que van a decir, pues la fábrica no debería pertenecerle a esas 2, 3 personas, sino debería pertenecernos a todos. ¿Ya? Y así el socialismo gana fuerza, pues, ¿no? Entre los obreros que están sufriendo esta explotación. ¿Para qué eliminar la propiedad privada? Para poner fin a las desigualdades de clase. En el capitalismo hay una clase rica, dominante, que es la burguesía, y una clase baja, dominada, muchas veces explotada, que es la clase obrera. Entonces, el capitalismo no eliminó las desigualdades de clase. Entonces, tenemos que eliminar el capitalismo para eliminar las desigualdades. ¿Y cómo eliminamos el capitalismo? Eliminando la propiedad privada, que es la base del capitalismo. Es lo que el socialismo, pues, plantea. Ahora, vamos a ver dos tipos de socialismo: el utópico y el científico. El socialismo utópico es aquel que cree que puede transformar la sociedad, que puede acabar con las desigualdades de clase, pero sin violencia, ¿ya? De manera pacífica. ¿Qué hacer? Pues hay que convencer a los burgueses de que compartan la riqueza que están generando, ¿ya? Para que vivan en armonía con los obreros, porque si no lo hacen, va a haber revoluciones, va a haber violencia, ¿ya? Si los burgueses son altruistas, son generosos con sus trabajadores, si comparten la riqueza, ¿no? Que juntos generan, entonces podemos mejorar la sociedad en paz, ¿ya? El socialismo utópico. Muy bien, entonces este socialismo es distinto al otro socialismo que vamos a mencionar porque este no quiere la lucha de clases, la lucha entre la clase obrera y la clase burguesa. Más bien busca conciliarlos, conciliarlos. ¿Ya? Tienes un problema con un amigo, pues viene alguien y te dice, ah, pues ve y pégale, ¿no? El otro dice, no, hay que buscar la manera de que hagan las paces, ¿no? No a la violencia, pues es ese socialismo utópico, ¿no? ¿Quiénes representan este socialismo utópico? Tenemos al inglés Owen,
a los franceses Fourier, Saint-Simon. Muy bien, ahí está. Acá vemos un falansterio. ¿Qué es esto? Pues una comunidad donde la gente que vivía acá, unas 1.500 personas, compartía la riqueza que generaban. Siembran alrededor, producen dentro y lo comparten. No tienen propiedad privada, sino propiedad colectiva, compartida. Y así era un modelo de cómo aprender a vivir, ¿ya? Compartiendo la riqueza. Fourier abre, ¿no?, un falansterio, pero no le hacen caso, no lo imitan, pues los empresarios quieren quedarse con la riqueza que ellos generan, no quieren compartirlo con los trabajadores. Este socialismo va a ser llamado utópico por Marx y Engels, porque ellos van a creer que este socialismo es imposible de conseguir, que la burguesía no va a compartir su riqueza, ¿ya? Este socialismo no se puede dar. La única manera de crear, ¿no?, una sociedad de este tipo es por medio de la lucha de clases. Es lo que van a plantear Engels y Marx. Este socialismo de estas personas, Marx y Engels, pues es el socialismo científico, así le llamamos. ¿Por qué científico? Porque ellos parten de un análisis. Ellos han revisado la historia y lo que nos dicen es que siempre en la historia se ha dado la lucha de clases. En el esclavismo, los esclavos lucharon contra sus amos. En el feudalismo, los siervos de la gleba lucharon contra los señores feudales. Lucha de clases, ¿ya? Inclusive la burguesía luchó contra la nobleza en la Revolución Francesa, ¿no? Pues de esa manera le corresponde ahora a la clase obrera luchar también contra la burguesía para tomar el control y terminar con las diferencias de clase. Entonces, este socialismo científico se va a diferenciar del anterior porque este quiere transformar la sociedad basándose en la lucha de clases. ¿Ya? Considera que la lucha de clases es el motor de la historia, es lo que ha hecho que la historia avance. Si no, seguiríamos en la esclavitud, si los esclavos no se hubieran rebelado, o en el feudalismo, si los siervos no se hubieran rebelado, nos dicen. La historia es la historia de la lucha de clases, dicen Marx y Engels en la obra El Manifiesto Comunista. Los obreros deben tomar el poder, deben establecer un gobierno solo de obreros llamado la dictadura del proletariado. Y a eso le llamamos también un Estado socialista. ¿Qué medida tienen que tomar? Eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Y como consecuencia de ello, surgirá el comunismo. El comunismo es la sociedad sin clases. ¿Por qué ya no hay clases sociales? Porque fue eliminada la propiedad privada. Y cuando no hayan clases, tampoco habrá Estado, dice Marx. El Estado desaparecerá. ¿Ya? Entonces el objetivo de ellos es llegar hasta el comunismo. Primero se pasa por el socialismo, luego se llega al comunismo. Por eso a ellos también les llamamos comunistas. ¿Ya? A los socialistas utópicos no le puedo llamar comunistas, ¿no?, porque no plantearon lo mismo, ¿no? En cambio, a estos socialistas científicos sí le podemos llamar comunistas o también se les suele llamar marxistas, por Marx, el que inicia estos planteamientos. Y finalmente tenemos el anarquismo. El anarquismo corresponde a un ruso llamado Mikhail Bakunin, ¿ya? Bakunin. El anarquismo es una ideología que pretende eliminar el Estado y toda forma de gobierno, todo tipo de Estado, monárquico, republicano, liberal, ¿no?, democrático, dictatorial, cualquier forma de Estado. No acepta ninguna forma de Estado.
¿ya? Sueña con una sociedad de hombres libres, sin gobernantes, sin autoridades, ¿ya? Muy bien. ¿Qué diferencia al socialismo científico del anarquismo? El socialismo científico, que acabamos de señalar, quiere que los obreros tomen el poder, la dictadura del proletariado. El Estado va a desaparecer, pero más adelante. Muy bien. En cambio, el anarquismo plantea que cuando se dé la lucha, cuando se dé la revolución, nadie debe tomar el poder. Nadie, ni siquiera los obreros. Así que, mientras el socialismo científico defiende la dictadura del proletariado, el anarquismo rechaza la dictadura del proletariado, porque es una forma de Estado también. ¿Ya? Muy bien, ni Dios, ni patria, ni rey, ni amo, ¿ya? Dice este cartel anarquista. ¿Ya? Esta A que puedes ver es un símbolo del anarquismo. No es de los Avengers, ¿no? Es del anarquismo. Y acá una frase de Bakunin dice que si un obrero llega al poder en Rusia, en menos de un año será peor que el emperador anterior. Lo que cree Bakunin es que todo aquel que llegue al poder terminará corrompiéndose. Por eso nadie debe gobernar. Listo, muchachos. Entonces, nos quedamos aquí, ¿ya? Uy, nos ganó el tiempo otra vez. Así que, pues, vamos al temático, ¿no?